Iglesia Vive. Conéctate cada semana con nuestras reuniones virtuales. Culto en vivo, domingos 10 de la mañana. Culto de oración, miércoles 8 de la noche. Grupos de mentoreo, martes, jueves y viernes. Grupo de jóvenes, viernes 6 de la tarde.
Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada de ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy. Hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. No. Tú de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Muy buenas noches.
noches, queridos hermanos. Qué alegría podernos hoy encontrar virtualmente. Hemos estado estudiando el libro de Deuteronomio. Quiero en esta noche invitarlo a que abra su Biblia en Deuteronomio capítulo 13. Deuteronomio capítulo 13, y vamos a estar meditando entre el versículo 12 y el versículo 16. Para ello me voy a permitir usar la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra del Señor: cuando comiences a vivir en las ciudades que el Señor tu Dios te da, tal vez oigas que hay sinvergüenzas en medio de ti que llevan por mal camino a los habitantes de su ciudad, diciéndoles: vamos, rindamos cultos a otros dioses, dioses que hasta entonces tú no conocías. En tales casos, analiza los hechos cuidadosamente. Si encuentras que lo que se dice es cierto y en verdad se cometió ese acto tan detestable en medio de ti, deberás atacar a esa ciudad y destruir por completo a todos los habitantes junto con todos los animales. Amén. En tiempos del pueblo de Israel, frente a la seria posibilidad de un contagio por un virus, lo cual haría daño a toda la comunidad, se tomaron medidas mucho más rigurosas, que al día de hoy esas medidas pueden sonar como realmente extremistas, como acabamos de oír lo que el texto nos decía. El título que le he dado a este estudio es Trate con radicalidad el virus. Nos asusta pensar cómo un simple virus puede afectar una población y puede afectar nuestros cuerpos. Pero ¿qué de lo espiritual, hermano? ¿Qué de lo espiritual? ¿Será que habrá en los ambientes situaciones que nos van a llegar a contaminar y llegar a destruir? Por ejemplo, una casa, una familia o toda una comunidad, una iglesia. El capítulo 13 de Deuteronomio previene al pueblo contra la amenaza de un brote llamado idolatría. El virus más letal, capaz de acabar con toda una familia y con toda una iglesia y una comunidad. Dentro de este estudio de Deuteronomio 13 encontramos un versículo clave que nos va a hablar del antídoto frente a un virus. Deuteronomio 13:4 nos va a decir, dice así: sirve únicamente al Señor, tu Dios, y teme solamente a Él, obedece sus mandamientos, escucha su voz y aférrate a Él. 5 acciones con las que contrarrestamos un posible contagio: servir a Dios, temerle, respetarle, confiar en Él, escuchar su voz, obedecerle y aferrarnos a su gracia. El capítulo 13 nos habla de la lucha titánica que tenemos para no ser desviados de nuestra sincera devoción a Dios por medio de 3 grupos que aparecen en Deuteronomio 13. 3 grupos de personas. ¿Cuáles son esos 3 grupos? Los falsos profetas, que no faltan. Los falsos maestros. Igualmente, la presión dentro de la familia. Nuestros familiares que de alguna manera, de una o de otra, nos quieren hacer voluntaria o involuntariamente alejarnos de Dios y de nuestra profesión de fe. En algunos casos, no en todos los casos. Y también aparece un tercer grupo que es el que vamos a tratar en el día de hoy. Pero a manera introductoria miremos ese primer grupo que se levanta en medio del pueblo, que son los falsos profetas. Ellos están
entre el versículo 1 y el versículo 6. Ya nuestra familia es mencionada entre el versículo 6 y el versículo 11. Había contundencia para tratar dicho mal. Había consecuencias severas y se habla de dar muerte. En ese tiempo, aclaro, dentro de la nación de Israel, dentro de los estatutos y mandamientos que Dios les había dado a su pueblo, existía la pena de muerte. Pero hoy no, por supuesto. Hoy, ¿cómo se interpreta dar muerte? La muerte significa separación. Cuando alguien muere, se separa, su cuerpo queda, vuelve a la tierra y su alma es separada. Entonces, sencillamente, muerte significa separación. ¿Cómo interpretarlo? Nosotros debemos tomar distancia del primer grupo de personas. Si hay falsos profetas, nosotros no tenemos por qué estar escuchando enseñanzas que no vayan conforme a la palabra de Dios, conforme a la Biblia. Enseñanzas que procuren tocar más nuestras emociones o vengan dentro de personas que se emocionan y tocan nuestros sentidos. Nuestra fe es algo totalmente integral. Nosotros sí somos seres emocionales, pero no nos dejamos regir de nuestras emocionalidades. Para nosotros prima la palabra de Dios siempre. Por eso todo éxtasis profético que pueda haber, claro que es avalado y claro que lo podemos recibir cuando Dios inspira en un momento dado una persona movida por Dios, nos da un mensaje sin tener una Biblia en la mano. Pero ese mensaje tiene que estar enmarcado dentro de la palabra de Dios. Entonces, si no hay un mensaje correcto, debemos vivir separados, separarnos de muchas cosas de las cuales oímos, mucho más de posiciones positivas en el mundo de los negocios o en cualquier otro tipo de afinidad que nosotros tengamos. Debemos siempre tener por regla, por medida, la palabra de Dios. Y en cuanto a nuestros familiares, eso de dar muerte hoy día, pues claro que no, es establecer límites para profesar nuestra fe dentro del respeto mutuo. Respetamos que nuestro familiar, esposo o esposa, tenga otra manera de ver la vida de fe, o si no tiene la vida de fe, pero es normal el respeto a los espacios y los vamos a buscar. El tercer tipo de personas son los que pretenden vivir en forma libertina asistiendo a una iglesia. Nosotros estamos llamados a preservar la comunidad del contagio de hombres mundanos. ¿Cómo preservar la comunidad? Veamos dos maneras. Primero, hay que intervenirla. Es la obligación del liderazgo, conforme a la palabra de Dios, dentro del contexto de la comunidad de fe, intervenir la comunidad. Dios permite que lo que anda mal en la oscuridad en una iglesia salga a luz, quizás por actitudes, por el rostro de las personas, a veces el semblante de las personas, o por comentarios que nos pueden llegar. La Nueva Traducción Viviente dice en Deuteronomio 13:12: cuando comiences a vivir en las ciudades que el Señor tu Dios te da, Dios nos ha prometido nuevos estados, pero cuando empieces a vivir en dichas ciudades, tal vez oigas. Ahí cerramos este primer versículo. Tal vez oigas. Dios no permitirá que su pueblo o una persona en su familia viva engañado. La Escritura nos dice en Lucas 8:17: porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Dentro de una casa o dentro de una iglesia donde Dios está, no se podrá tener por mucho tiempo cosas ocultas, prácticas en el celular. Y si pasa es porque
Toda la familia está en sueño espiritual. Toda la familia no está conectada con el Señor. Pero cuando uno está conectado con el Señor, Dios lo levanta a la madrugada a orar por un hijo, a orar por uno mismo, a orar la esposa por el esposo, el esposo por la esposa. Pero hay hogares donde están todos muertos espiritualmente y no saben que hay maldición dentro de la misma casa. Y podríamos pensar, ¿por qué si estoy con Dios el mal ronda con tanta fuerza en mi hogar o de pronto a veces en la iglesia? Y nos tenemos que preguntar, ¿esto es un aviso de Dios o es una prueba? Moisés le da explicación cuando estamos inquietos por algo que esté pasando en la casa. Dios le ha dado una promesa, pero entre ellos se asoma el mal. Cuando Dios está haciendo algo bonito y hermoso, cuando nos está prometiendo cosas, pues el diablo tiene que introducirse dentro de la iglesia o dentro de los hogares. Deuteronomio 13:13 dice: y oigas que hay sinvergüenzas en medio de ti, personas que hacen cosas sin que les dé pena, que llevan por mal camino a los habitantes de su ciudad, diciéndoles: vamos, rendamos cultos a otros dioses, dioses que hasta entonces tú no conocías. La frase clave es: en medio de ti. Podríamos desanimarnos diciendo: ¿cómo es posible que el mal siempre se levante? Pues es totalmente posible, porque la Biblia lo dice. En la Nueva Traducción Viviente, Mateo 13, 24 al 26 dice: la siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Eso es lo que estaba haciendo Dios, sembrando buenas palabras de fe en el campo de Él, que somos nosotros, nuestros hogares, nuestras iglesias, nuestros ministerios. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Así es que no nos asombremos cuando vienen todas estas reacciones de parte del enemigo y cuando se empiezan a manifestar en las personas que están a nuestro alrededor. Al mismo tiempo, nuestra fe terminará siendo fortalecida y nos terminará distinguiendo finalmente de la fe equivocada de otros. Judas 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros llegamos a Jesucristo es para que Él gobierne nuestra vida, y uno diría: ¿cómo saber si Dios está gobernando nuestra vida? Pues ¿cómo saberlo? Si nuestra vida va conforme a lo que la Biblia dice, a lo que la palabra de Dios nos instruye. Y aquí dice que hay hombres que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Por medio de la gracia de Dios hemos sido totalmente libres de nuestro pecado y nosotros somos libres de decisión. Por eso la Biblia dice: todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Yo escojo. Pero la gracia de Dios no es para tomarla en vano y convertir la libertad que tenemos en libertinaje. Porque puede ser que Dios nos perdone. Claro que nos va a perdonar. Pero hay consecuencias. Hay consecuencias y negamos a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, como el Rey de nuestra vida. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué debían hacer entonces en aquella época? Deuteronomio 13:14. Nueva Traducción Viviente dice: en tales casos, analiza los hechos cuidadosamente. No hay que actuar rápidamente, de forma emotiva. Si encuentras que lo que se dice es cierto y en verdad se cometió este acto tan detestable en medio de ti. Hermano, no se apresure. Las personas que pecan lo hacen deliberadamente y lo hacen afanosamente y emotivamente. Y a veces sagazmente lo hacen. Los hijos, las personas que están dentro de casa pueden
con sagacidad planear todas las cosas. Si las personas que están a nuestro alrededor planean meticulosamente hacer el mal, ¿por qué responder nosotros rápidamente y reaccionar con emociones dejándonos creer de lo que nos dicen? No, nosotros debemos de forma cuidadosa pedirle a Dios confirmaciones. Pídale a Dios confirmaciones. Señor, hay algo en mi casa, hay un problema en mi hogar, hay un problema en mi empresa, hay un problema en la iglesia. Entonces, Señor, ayúdame a descubrir. Y no solamente eso, sino ayúdame a actuar de la manera más consecuente, para que no se nos escape ningún detalle y para que toda desobediencia sea castigada en el Señor. La iglesia no se debe quedar expectante ni en una casa los padres mirando, o el esposo o la esposa mirando cómo dentro de su seno hay contaminación y esta sigue y continúa. No se puede, habrá que investigar hasta tener la paz, hasta que el Señor nos dé la paz. Nos pueden dar cualquier explicación, pero nosotros decimos, no estoy satisfecho. Somos propensos a ser engañados. En la iglesia de Corinto hubo un problema grave y el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 7:1: me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. ¿Cómo probar una cosa de esas? Pues ellos habrán tenido que orar. El apóstol Pablo no habrá procedido. Él permitió ciertas cosas. Como decía el texto, hay que permitir a veces que la cizaña crezca para que el Señor venga y la corte también de raíz. Y no nosotros cortemos trigo al lado de cizaña. Perseveremos, hermanos, preservemos la comunidad del contagio de hombres mundanos. ¿Cómo preservar la comunidad, nuestros hogares? De dos maneras: intervenir la comunidad y segundo, impartir corrección o castigo. Impartir corrección o castigo. Para el pueblo de Israel, tomar una ciudad era consagrarla a Dios. Entonces era considerado como un delito volverse a otros dioses y servirles, incitados por estos hombres malos. Deuteronomio 13:15 dice en la Nueva Traducción Viviente: deberás atacar a esa ciudad y destruir por completo a todos los habitantes junto con todos los animales. Al día de hoy, ¿qué sería? Tenemos que atacar y destruir toda práctica de pecado que esté sucediendo delante de nuestros propios ojos. Estos moradores eran llamados los hijos de Belial. Sus posesiones eran grandes, llamativas y codiciables, y ellos no deberían codiciar estas cosas que tenían estos pueblos. La gente que viene de un mundo sin Dios debe encontrar en la iglesia cristianos genuinos. Por eso debemos cuidarnos como cristianos, porque es posible que después de todas estas circunstancias adversas, pandemias y más adversidades que puedan venir, es posible que mucha gente se convierta. Pero ¿qué si la gente viene a un sitio donde los que conocemos de Dios vivimos de forma impía y tenemos las mismas costumbres y hacemos los mismos hábitos que todos? Cuando yo llegué al cristianismo, llegué de una vida de parranda, de una vida de trago, y en la iglesia donde llegué había personas que también andaban emparrandados y también se tomaban sus tragos. Para mí era muy difícil comprender y podía ser de piedra de tropiezo. Hay más hábitos que esos, muchos más que esos que se pueden encontrar dentro de una iglesia. Se deben encontrar cristianos con una cultura diferente para que los que llegan se habitúen por el ejemplo de los que están viendo y también siguiendo a Dios. Jeremías 15:19 dice: esto responde el Señor: si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. He aquí una promesa para el pueblo de Dios. Tienes que influir en ellos
no dejes que ellos influyan en ti. Nueva Traducción Viviente. Influye en ellos y no que ellos influyan en ti. Que los que lleguen o al sitio donde nosotros vayamos seamos una influencia, que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Este tiempo de confinamiento ha sido una advertencia para el que no invoca a Dios y una gran oportunidad para su pueblo, para empezar una nueva etapa, limpiándose de lo que les estorba. Pero para algunos no les ha servido de nada este tiempo, pues han incrementado su pereza espiritual y han afianzado y acrecentado sus malos hábitos. ¿De qué le han servido estos casi 2 meses de confinamiento a usted? La espada de Dios, su palabra, viene para hacer juicio, primero en declaración y luego en cumplimiento. Isaías 9, 13, 16 y 17 dice, pues después de tanto castigo, el pueblo seguirá sin arrepentirse, no buscará al Señor de los ejércitos celestiales. Pues los líderes del pueblo los han engañado, verso 16, lo han llevado por la senda de la destrucción, verso 17. Por eso el Señor no se complace en los jóvenes, ni tiene misericordia siquiera de las viudas y los huérfanos, pues todos son unos hipócritas, perversos, y todos ellos hablan necedades. Pero aún así no quedará satisfecho el enojo del Señor. Su puño sigue preparado para dar el golpe. Quiero terminar en esta noche, querido hermano y amigo, hablándole a usted de la advertencia, si usted no invoca a Dios, de acercarse a Él. Y quiero hablarle al pueblo de Dios que si en este tiempo usted no ha cambiado los hábitos que Dios le pidió, usted tenga en cuenta que hay una seria responsabilidad y hay un serio aviso de Dios y advertencia que lo que usted siembre va a cosechar. Y este fue un tiempo de arrepentimiento y sigue siendo un tiempo de arrepentimiento, así que usted debe de esa forma corresponder a Dios diciéndole: Señor, perdóname. ¿Cómo tomar este texto? ¿Como una posibilidad para arrepentirnos? ¿Como un juicio inevitable? ¿O como un hecho histórico sin relevancia? Usted decide cómo va a tomar el mensaje de esta noche. La Nueva Traducción Viviente dice en Deuteronomio 13:4: sirve únicamente al Señor tu Dios y teme solamente a Él. Obedece sus mandamientos, escucha su voz y aférrate a Él. Acciones frente al contagio: sirva únicamente al Señor, respételo, témalo, obedezca su voz. Pero para obedecer su voz, usted tiene que escuchar primeramente su voz. Pero para escuchar la voz de Dios, usted tiene que leer su Biblia. Mañana, tarde y noche sacar tiempos y espacios para leerla. Así es que también aferrarse a la gracia de Dios y tratar con radicalidad el virus. Oremos. Padre, queremos bendecirte en esta noche. Queremos pedirte arrepentimiento verdadero, Señor. Queremos suplicarte en el nombre de Jesucristo que tengas misericordia de nosotros. Tu palabra nos ha dicho que para algunos de nada les ha servido el castigo, porque no se han querido acercar a ti, y por eso sus vidas y de las personas que están a su alrededor no va a haber ningún cambio, Señor, sino se va a posponer el juicio. Yo te ruego que en Bogotá y en Colombia exista un verdadero arrepentimiento. Esto lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Espíritu está aquí, con poder
Queridos hermanos, hemos tenido un tiempo también de esta última canción de alabarle al Señor y quiero invitarle a que usted pueda, con las peticiones que van a salir durante 15 minuticos, puede ser solo o puede ser de a dos personas, poder clamarle al Señor. Quiero animarle ante todo a que siga orando por nuestros gobernantes, como dice la Biblia. Nosotros no somos jueces, sino estamos llamados para hablar mal de nuestra alcaldesa y para hablar mal de nuestro presidente. Quiero animarles a que oremos siempre por ellos, porque en el buen resultado de las decisiones que ellos tomen, nosotros nos vamos a beneficiar altamente y nos vamos a bendecir. Entonces, sigamos orando por nuestra nación, sigamos orando por nuestra economía y por cada una de las peticiones que a continuación vienen. Les amamos y esperamos pronto en el Señor podernos ver. Les bendigo.